Todo empieza acá. Esto está muy aguadito. Entonces, todo comienza con el barro. Y normalmente tenemos que hacer una pequeña, una esferita, lo más sencillo. Entonces normalmente, esta es mi caja de mi herramienta, todos vienen. Sí, Oye, pero muchas ¿quieres acá? piececitas, Sí, ¿no? le digo, esto es todo para mí. Eso es todo el palito que ve, tapita, punta, todo es mi herramienta, con todo eso trabajamos. Esto es mi herramienta. Y luego hay algunos que me visitan y me dicen, oye, ¿por qué parece acá atrás, aquí todo pintado? Digo, porque es de que ahí es donde yo pruebo mis colores. Sí. Entonces le digo, todo empieza con el amasado del barro, no tiene que estar aguado, tampoco tiene que estar duro. Entonces vamos a hacer una esferita de esta manera, así de esta forma. Se trabaja en la esfera. Cuando yo empecé no me importaba quizá a lo mejor la forma estéticamente, me enfoqué primero hacia el sonido. Nunca me enfoqué hacia la parte ornamental. La ornamental se maneja al último. Lo digo porque muchas de las veces habemos y queremos hacer una pieza, pero trabajar desde lo ornamental hasta el sonido se puede decir que de una sola pieza o de un solo jalón, como decimos. Entonces, para hacer un instrumento, primero necesitamos, lo importante es el sonido. La parte estética, lo estético es lo más fácil. Bueno, sí, lleva lo suyo también. También es difícil, pero en este caso el sonido es lo más importante en cada pieza, en cada instrumento. Entonces, trabajamos con la esferita. Normalmente estas se dejan endurecer un poquito y vamos a hacerle su boquilla. De esta manera se hace la boquilla y se trata de unir con agüita, con el mismo barro y solito se va a pegar, bueno, se pega esta parte acá, ¿sí? Wow. Sí, todo esto se puede decir que es parte del trabajo, de todo lo que hacemos. Y cuando una pieza está hecha totalmente a mano, todo tiene que ir así. Sí utilizamos moldes para algunas piezas, pero para piezas pequeñitas, por ejemplo las ocaritas de souvenir, sí se utilizan algunos moldes para la cuestión de las caritas, pero el instrumento tiene que ser hecho totalmente a mano y el sonido también se tiene que sacar a mano, no hay molde para que salga la pieza con todo y sonido. Entonces el sonido es muy importante sacarlo a mano. Entonces vamos a esta parte de acá y todos me dicen, esto es lo más fácil, pero se ve muy fácil. No creo que sea. Pero es lo más difícil para sacar es esto. Bueno, aquí tenemos la esferita, tenemos lo que es la boquilla. Vamos a pasar a los conductos de los biseles. ¿Cómo se va a hacer los biseles? Normalmente nosotros ya tenemos calculado todo. Y las medidas que van de cierta boquilla a la caja de resonancia. Recordamos que la resonancia es esto, lo que va acá. Entonces, lo que hacemos es calcularle. Yo ya tengo un cálculo más o menos por mi dedo. Entonces, si nos damos cuenta, pasamos esta parte, pero sin que pasemos acá. Pero tiene que estar muy pegada a la pared. Entonces, esto se puede decir que es parte de lo más difícil. Que luego me dicen, no, se ve muy fácil. Entonces, esto se puede decir que es parte de lo más difícil. Como les digo, no. En esta parte no trabajamos en lo ornamental, vamos a trabajar más en el sonido. Entonces aquí ya está su lengüeta, como le decimos, o su conducto, su bisel. Ahora vamos a perforarlo. Este proceso lleva cierto tiempo y hay que darle cierto tiempo al barro. Ahorita vamos a hacerlo de esta manera rápido, porque normalmente para sacar una pieza así y darle bien las proporciones se dilata uno como 2 horas más o menos. Wow. Entonces vamos a hacer esta pieza para que nos demos idea más o menos cómo es la elaboración. Entonces vemos acá que tiene una ligera piedrita. Estas pequeñas piedritas se tienen que quitar para que el instrumento salga bien y a la hora de la cocción no reviente el barro.
Entonces, hacemos de esta manera así. Digo, y que parezca así, que salga chueco, le digo, eso es lo de menos, eso es el último, en cada pieza se Eso es repara. como estética, ¿no? Sí, se repara, se le da la forma, pero eso es hasta el último, digamos. Es hasta el último. Lo más importante es esto. Es esto. Para todo silbato lo más importante son estos cortes. Y voy a buscar otra herramienta, a ver si la tengo aquí a la mano. Entonces, como les digo acá, lo que nos interesa es el sonido. Entonces ya está la pieza acá. Vamos a ver si consigo esta. Ah, sí, encontré esta. Aquí tienes una azulita, no sé. ¿No? No, es que hay por medidas, son medidas. ¡Ah, sí! Sí, tienen que ser medidas muy exactas. Ah, aquí está. Esta es la que buscaba yo. Ya digo, aquí todo, no, todo aquí tengo acá. Cada cosa que utilizo acá. Entonces, hay que darle los grados necesarios para sacar bien un sonido. Vamos a probar de esta manera, haciendo el corte. Nada más que le repito, todo lleva, hay que darle su tiempo para que salga el sonido más limpio. Ahorita quizá a lo mejor el sonido nos salga un poco borroso porque lo estamos haciendo, se podría decir que rápido. Sí. Entonces, ya que está así, limpiamos la herramienta para que pueda pasar bien el aire y el bisel tenga el sonido limpio. Entonces, si nos topamos con piedritas o algo así, se trata de sacar, porque eso también va a influir cuando se queme la pieza. Explota ese pedacito y hay veces que luego explota toda la pieza por la piedrita. Sí, el trabajo se va. Sí. Entonces, aquí, según mis cálculos, según los pasos que ya hicimos para seguir, nos tiene que dar un sonido. Vamos a tratar de sacarle 2 hoyos tonales. De esta manera es como nosotros le damos la afinación en los hoyos digitales, o como le nombran. Vamos a medirlas. Se le pueden poner 4, pero esta vez vamos a trabajar en 2. Se le da las proporciones. Hay que ver dónde es el lado más cómodo. En este lado acá abajo pues es un poco más incómodo. Vamos a trabajar en este lado. Por decir, todos los instrumentos que fabricas, ¿los pruebas antes de coserlos? Sí, todo instrumento tiene que ser probado para que tenga buen sonido. No los puedo nada más sacar así y ya. Entonces tienen que ser probados. Si no los probamos, nos tienden a mentir bastante. Entonces, ya reparar un instrumento, como por ejemplo esta pieza ya quemada, ya la cocción es muy difícil. Ya no puede uno manipular. Entonces, cuando el barro está así, puedes manipularlo y puedes darle el sonido, la afinación, todo lo que quieras. Pero una vez, perdón, una vez que ya esté totalmente seco, se podría decir que A ver, ayúdame. cuando ya está aquí en este estado, que este es el barro igual, nada más es un moldecito que hice, está seco, de qué manera ya no lo puedes manipular. Y si le echas agua, tú le echas agua, se te deshace, se te rompe. Entonces ya no se puede manipular el barro cuando ya está. Y mucho menos así ya cuando le lleva la cocción, aunque ya es mucho más duro. Entonces todo tiene que ser en este estado. Fresco. Entonces vamos a ver y vamos a probarlo. Vamos a abrirle un poquito más, lo escucho medio raro este. Entonces así es como vamos sacando el sonido, jugando con el orificio, sea lo más pequeño, sea lo más grande. Entonces aquí ya tiene un sonido agradable. Vamos a trabajar en el otro orificio. Utilizamos siempre una punta porque la punta es muy indispensable. Tiene punta y podemos ir así expandiendo el orificio. Ya cuando son medidas muy precisas, pues sí se utilizan las brocas. Sabemos que es todo derecho y una sola medida. Pero en este caso, cuando estamos experimentando, es mejor la punta. Entonces vamos a ver el segundo. Entonces vamos a verlo un poquito más para que el sonido sea un poco más agradable.
Así es como queda un instrumento. Y ya hay que esperar que seque en su totalidad el instrumento para volverlo a reafinar. Este se puede decir que es el primer sonido que le damos. El barro igual cuando seca tiende a encogerse. Al encoger, al reducir, lo que hace es cerrar todos los orificios. Reduce todos los hoyitos que le hicimos, los canales, reduce. Al reducir encoge y pierde sonido. Entonces, cuando está en un estado de cuero no duro, no fresco, nuevamente se le vuelve a hacer el proceso de pasarle todas las laminitas, todo, para que pueda quedar el sonido y no reduzca. Entonces se deja así la pieza secar, obviamente se seca y nos va a tener que quedar, como le digo, como este, para que ya esté listo, o como este. Ya que esté como este, se le va a poner lo que es parte de lo que es la pigmentación, lo que es el rojo, lo que es el negro. Por ejemplo, esta pieza todavía está cruda, esta no está quemada. ¿No está cocida? No está quemada, está cruda. Entonces, pero va a tomar sus tonalidades igual, negra y su tonalidad roja. Esta. Pero prácticamente todavía se podría decir que está cruda. Con razón, ahorita que le soplaste salió así como polvo. Sí, es el polvo porque es lo que le digo. Al trabajar ya con esta pieza, la dejamos así. No importa, los chipotitos no importa, es lo de menos. Entonces, todo instrumento le tenemos que dar una lijada para sentar un poco más. También no se vea muy rústica. O por ejemplo, en este caso, no quede muy boludita. Entonces, ahí ya viene lo que es el trabajo ya, se puede decir que lo estético. Que necesitamos que esté totalmente lisa, que no se vea tanto, ponerle lo que es el engobe, empezar lo que es a bruñir, para que quede así, más o menos, así. Entonces por eso le digo que lo más importante, nosotros no nos abasamos a lo estético, nos abasamos primero al sonido. Ya lo estético es prácticamente lo último que se trabaja. Pero aún así hay piezas que sí tenemos que medio trabajar también en lo estético. Por ejemplo, en la parte de acá, antes de que se ponga lo que es la campanita esta o el pabellón, nosotros nombramos pabellón, entonces hay que darle las proporciones, hay que medio remarcarle. No trabajamos directamente en lo estético y al último, entonces ya lo estético, por ejemplo, para remarcarlo bien, las grecas, las perforaciones que lleva, por ejemplo, esta pieza, pues prácticamente se hacen hasta el último. Nada más trabajamos un poquito en lo estético para no perdernos del modelo, ni digamos, y ahora como vaca. Entonces medio se dibuja lo que es esta parte, y ya al último se le va remarcando, se le va lijando, se va remarcando y se le va perforando, para que quede lo que es la pieza, lo más similar a esta. Que no sé qué, también para eso estuve investigando un poquito más, porque estas son unas piezas, unos pendientes que tengo. Y entre esas el músico me dijo que es esta. Supuestamente esta pieza son de las culturas del valle. Supuestamente viene siendo similar a esta. Es lo que me dieron. Es lo que me dijeron. Entonces me trajeron como muestra, como para arreglar, es esta. Entonces me dijeron, básate a esta. Entonces me basé a esta. Me basé a esta. A este modelo. Pero en sí ahorita vamos a trabajar en esas. Sí, vamos a trabajar en esas piezas. Vamos a trabajar en las bueno, de hecho sí tengo trabajo para todo. Yo con todo el mes. Sí, Qué bueno. Sí, pero me dijo mi sobrino. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Vinieron. Mira, también me encargaron esta. Y aquí es donde sale la flauta. La negrita, la que hice. La negra. Es donde sale. Ahorita me encargaron esta, la del medio. Es de que tienes que estudiar aparte del Sí, aparte sonido. aparte de eso tengo que estudiar un poco más sobre el instrumento, cómo es, cómo fue. Ahorita esta, bueno, fue la información que me mandaron, entonces ahorita en esta, bueno, vemos acá, se tiene que trabajar en las medidas reales, tengo que investigar cuál fue el tamaño real de la pieza para darle las proporciones. Lo de menos es agarrarla y a darle las proporciones, por ejemplo, decir, estas son mis medidas de mis flautas. Por ejemplo, no sé, aquí la vemos, no, pues puede ser que sea de unos 20 centímetros. Entonces, si le damos las proporciones de unos 20 centímetros, cuando la entregamos al cliente nos puede decir, oye, ¿sabes qué? Está pequeña, yo la vi más grande. Entonces, necesito investigar un poco más cómo es y quizá a lo mejor el sonido, cómo pudo ser. Entonces, tenemos que trabajar en esa parte, también tengo que estudiar un poquito más. Como no puedo tener
las piezas originales aquí en mis manos, que es muy difícil. De hecho, yo nunca he tenido en mis manos, por ejemplo, un instrumento así como tal en mis manos. He tenido otras piezas, pero de coleccionistas privados, pero así instrumentos como tal, no. Entonces, sí se me complica en esa parte para trabajar, porque al final de cuentas tenemos esto, bueno, sí está bien, pero ¿cómo me guío? Entonces, ¿cómo sé las medidas exactas? ¿Cómo sé si va a funcionar o no va a funcionar? Entonces, todo eso vamos, bueno, ya investigamos esta parte, ahora lo que hacemos es investigar las medidas a un café internet y darle las proporciones, ampliando lo que son las imágenes, para que ya tengamos ya lo que es la medida exacta o lo que nos marque en la investigación que hice. De ahí ya podemos empezar a trabajar en el instrumento. Pero por ejemplo, así que empiece a trabajar esta pieza, pues se puede decir que es trabajar al cálculo, no sabemos si la medida es correcta o no. Entonces hay que investigar un poquito más el tamaño de la pieza, ir a ampliarla, darle las proporciones como son para cuando reduzca, o sea, sí nos tiene a mentir, pero, o sea, en este caso muy poco. Y el ejemplo lo vemos acá, o sea, es muy poco lo que te varía. Entonces, al final de cuentas, esa lo que nos ayuda mucho es en las ampliaciones, y con eso ya podemos trabajar en las piezas, en estas, en estos modelos. Entonces, prácticamente hay que estudiarle, hay que investigar un poquito en cada instrumento, y es lo que se lleva el tiempo. No, quizá a lo mejor, digamos, la pieza pues sí se lleva el tiempo sacarle sonido, pero también hay que invertirle tiempo en investigar cada pieza que me piden, o trabajo especial tengo que investigar un poquito más. Entonces, y ya las piezas que tenemos ya de batalla, lo que sea, pues ya sabemos, ya tenemos las proporciones, es un poco más rápido. Volvemos, por ejemplo, a lo mismo, el silbato de jaguar. Sabemos que esa molde, esa no tengo el molde por acá, casi. Mira, parece que es esta, la mitad de su resonancia, de su olla, y por ahí tengo una carita. Entonces ya sabemos cómo la medida de esta ya se puede decir que es un poco más fácil, un poco más rápido. Pero en el caso del silbato de viento no, ese tiene que ser forzosamente hecho a mano para sacarle ese grito. Y no hay medida para ese, por eso es que hay muy variables y se encuentran ya sea agudos o ya sea graves o ya sea. Entonces, la medida de ese silbato, yo no lo sabía, yo simplemente fui investigando y descubriendo que la medida de ese silbato es la primera línea del dedo pulgar. No es más ni es menos, simplemente es esta medida. Wow. Entonces no sé qué tenga que ver, pero esta es la medida exacta para sacar los silbatos de viento, silbatos de la muerte. Entonces, así es un poco más. Ahorita no tengo piezas para que, bueno, están calientitas esta, pero todavía le falta. No falta calentar más para que la metamos al horno. No, si no, igual le voy a ir. ¿Cuánto te dura en el horno las piezas? ¿Cuánto es el calor o...? Mira, normalmente estas piezas son a baja temperatura. La más baja temperatura se quema alrededor de los 700, 800 grados. Entonces es baja temperatura porque cuando ya lleva un esmalte, bueno, ya, esos ya son engobes, estos todavía el pigmento. Cuando son los esmaltes, el esmalte ya se requiere alrededor de los 1200 grados o más de los 1200 grados para poder fundir lo que son los esmaltes. Entonces para eso se utilizan dos quemas. La primera quema es enjagüete. Nosotros lo vemos enjagüete cuando la pieza está... Cuando la pieza está así en este estado, como este moldecito, porque este es el estado después de que enjagüete. Entonces para que le ponga uno el esmalte, digamos por ejemplo la talavera, sabemos que pongamos, lleva este proceso, se hace la pieza, se tornea como sea y se mete la primera quema. Se quema primero a los 800 grados, quedan en este estado de jagüete, le nombran jagüete, jagüetado, y ya viene lo que es la pigmentación, se le pone lo que es el esmalte y el pigmento, pero son pigmentos de altísima temperatura. Entonces son similares a estos, similares, nada más que no se pueden adherir. Y por ejemplo, un esmalte, por ejemplo, de la cerámica, tal vez de cualquier tipo de cerámica, con tantito que tú le agarres los dedos acá así, si lo agarras mal, tú no vas a ver la huella, pero después de la cocción te va a salir la huella. Entonces normalmente para ese tipo de piedras si las toman muy delicadas, las esmaltan, la pigmentan, se mete al horno por segunda vez, pero ya la segunda quema se va a los 1200 para que pueda resistir. Si no, no resiste a una sola quema. Entonces normalmente estamos hablando que este barro se quema a unos 800 grados. ¿Cómo alcanzamos esa temperatura?
Muchos me dicen, oye, pero ¿cómo alcanzas esa temperatura si no tienes hornos? Bueno, hay hornos tradicionales, hornos, sí, se puede decir que hornos tradicionales que se quema con leña. Ujú. La leña te da muy buena, te da esa temperatura porque aquí queman, la mayoría quema con leña, muy pocos son los que queman a gas. Bueno, entonces, en este caso, para hacer un horno tradicional para estas piezas, sí se puede, pero es muy grande y hay terminados que se tiene que sacar la pieza al rojo vivo, entonces es un poco más incómodo estar metiéndose al horno y sacándolo. Entonces, normalmente nosotros quemamos en anafres o hay un tornito que medio hice provisionalmente, hice un hornito, es donde se quema lo que es la pieza, se estiva lo que es el carbón, bueno, se pone la cama de carbón porque quemó con carbón, y se estivan las piezas de tal manera a que le vaya pegando directamente el carbón. Al pegar directamente, no, sí logra levantar esa temperatura y logra tener ese cambio, que nos quede en estado de jaguete. Entonces, por eso no utilizamos hornos grandes, porque hay técnicas o terminados que se tienen que sacar al rojo vivo las piezas, y por ejemplo, se hace una mezcla a base de nejayote y se tienen que meter, pongamos así, al rojo vivo. Entonces, sí es un poco muy incómodo estar viendo un horno grande, metiendo la mano, Sí. metiendo un rostro. Entonces, lo que hacemos es en los anafres se presta muy bien, se mete, se saca y entonces te da muy buen tiempo. Cuando son piezas grandes, muchas de las veces me dicen, oye, ¿cómo haces para quemar una pieza totalmente grande? Cuando es grande, bueno, Buenas tardes. hay dos opciones. O se hace un horno provisional con puro block, o bien, o se alquila lo que es un horno. Pero al alquilar un horno también hay que esperar hasta que salga la última estiba hasta abajo para que saquen la pieza y que hay que darle otro acabado, hay que estar muy pendiente. Entonces lo que hacemos, nada más sobreponemos los tabiques o blocks, se ponen los blocks y nada más se cubre a modo que no les pegue nada de ahí y se queman las piezas también. De esa manera es como se quema o se hornean este tipo de instrumentos. Entonces, lo cual estamos también de cierta manera respetando ciertas técnicas para la elaboración de estas piezas. Y le digo, volvemos a lo mismo. Es lo mismo con las ollitas, con las vasijas. Otra tenemos, Carlitos, pásame la vasijita. La vasija está ahí. Oh. Vamos con las vasijitas. Todos me dicen, oye, pero ¿cómo le haces para que no se te filtre? Bueno, por dentro igual lleva una pequeña bruñida, no bruñida en su totalidad, pero sí bruñida para que pueda resistir un poquito el agua, porque al final de cuentas se filtra. Entonces, hay muchos que me dicen, oye, mételes un barniz o impermeabilícelas por dentro para que... A mí no me gusta porque también ya pierde el valor de la pieza. Entonces, la mayor parte de la gente que se dedica a coleccionarlas prefiere que las hagamos de una manera lo más apegada a la tradición sin utilizar nada de químicos. Entonces, por ese lado no me gusta impermeabilizar este tipo de piezas porque al impermeabilizar pues ya se tiene que meter esmalte y todo eso. Entonces, nada más que no tiene el trineo de regreso. ¿Por qué? Porque las resonancias son pequeñas y el silbato que tiene acá es esta pequeña besita. Entonces es muy pequeño para que tenga ese gorgoreo. Vamos a ver si le sale. Pero yo que recuerdo ya no le salía. O sea, no tiene el sonido de regreso. Mira, Carlitos, pásame el perico, hijo, por favor. El que hicimos. Entonces, esta no tiene el trineo. ¿Sí? Esta me parece que sí tiene. Esta sí tiene que tener. Estos modelos de acá no los piden mucho. Se les atribuye más a que son peruanos los instrumentos. Pero si nos metemos un poquito más en la historia de México, en Oaxaca se encontraron también vasijas. Entonces, nada más que se les da más, o se les atribuye mucho más a los peruanos que todas las vasijas silbadoras de acá de México. Por eso es que no son muy, muy conocidas. O si las conocen igual, pero les dan malos créditos a los maestros. Que son originarias de Perú. Son originarias de allá. Entonces, en ella también podemos sacar sonidos de animales, o podemos decir.
pero no hay tanta variedad como la cultura mexica tuvo mucha variedad en instrumentos. Entonces, esto sí, podemos simular el sonido de un lobito, quizá de un pajarito, pero todo nos va a dar, todo va a ser a base del gorgoreo que nos dé el silbato. Pero el otro no, acaso por ejemplo el del sensontle, que escuchamos hace un ratito, que su sonido es casi real, es por el viento. Entonces, vamos a ver si aquí ya nos da, ¿no? Ese es lo que buscan. Lo interesante de estos silbatos es que tienen que hacer el cambio. Turú, turú. Sí, en este. Entonces vamos a ver si nos da el trineo. Eso es lo que le digo. Entonces, en esta pieza nos sale, vemos que las resonancias son más grandes, tiene que ver mucho lo que es el sistema hidráulico de la pieza, lo que es el silbato, pero lo que influye mucho es esta parte de acá, que igualmente le llamamos sorderina. Esto que se va oculto acá, no nada más se le pone para que se vea ornamentalmente, se llama, no, influye mucho para que tenga ese doble cambio de sonido. Entonces esta parte de acá, cuando se divide, esta parte de acá le nombramos sorderina. El silbato va dentro de esta sorderina. Entonces por eso es que me dicen, oye, pero ¿por qué tiene muchos hoyos? No me gusta así. Y digo, no es que no quiera ponerle los hoyos, estos hoyos, sino es por donde sale el aire y nos va a dar ese efecto. Si se los tapo, no nos va a dar ese efecto de sonido, ni se va a escuchar. Entonces por eso es que llevan estos orificios, la mayoría de estas piezas, en estas. Y hay otras, por ejemplo, acá también en México se le conoce mucho, muy llamado lo que es el niño llorón. De hecho es más conocido acá en México el niño llorón por que todas las vasijas, le digo. Porque están las vasijas, pero son de Oaxaca. ¿Ven? Entonces, está llorando. Uh-huh. Entonces, por eso le dicen al niño llorón. Hay muchas variantes, créanme, todos dicen muchas cosas. No sé que para arrullar a los niños fue diseñado el silbato en las crónicas, pero en realidad no se sabe. Hay muy poco sobre las vasijas aquí o los instrumentos de agua en México, eso sí, para que vean, hay muy poca información. Y créanme que por ejemplo, en el caso de las vasijas, no hay nada, créanme que no hay nada. No hay nada no ha quedado que nada diga. No, sí hay, pero por ejemplo en este caso los maestros peruanos, no sé, serán mucho su trabajo que no te dan esa información, no te dicen, oye, ¿sabes qué? Hazle de esta manera o algo así. O sea, sí comparten el diafragma del instrumento, te voy a explicar cómo es un diafragma. No te comparten bien, te comparten el diafragma, pero no te dicen cómo es el proceso. Entonces ahí es cuando entra uno y tiene uno que investigar nuevamente y ver, bueno, cómo. Entonces para sacar estas, híjole, tuve noches enteras investigando y haciendo muestras hasta que pudimos sacar. Entonces esta fue mi primer ejemplar de las vasijas silbadoras, estas. Y le digo que no hay nada. Si de estos hay muy poca información acá en México, prácticamente así para que vean, no hay mucha información. Y de Perú sí hay muchas vasijas, sacan vasijas de sacan vasijas de, hay una infinidad, pero no hay en sí cómo es cómo hacerla. No hay tutoriales de que te digan, mira, ponla así, de estos grados va el silbato, de esta manera lo puedes probar, porque todos dicen, bueno, ¿cómo se prueba la pieza? Por ejemplo, si el barro está fresco, ¿cómo decir? No tengo un cacho de barro seco. A ver si encuentro uno. Mira, por ejemplo, el barro cuando se seca, no hay un cachito de barro seco, hijo, por ahí. Ándale. Nada más. Mira, de que está. Sí, pues dice que aquí está conmigo, Mira, por ejemplo, el barro, cuando se seca, si le echamos agua, pues empieza a deshacer solito el barro. Rechupa y otra vez se vuelve a deshacer. Entonces es lo más difícil de esos instrumentos. No hay forma de cómo probarlos. Y es lo que no dicen. ¿Sabes qué decía? Sí, es lo que no dicen. Porque se empieza a deshacer. Otra que se rechupa un poquito más, se va a empezar a deshacer. Entonces al hacerle eso,
Al aplicarle agua a una pieza, por ejemplo, esta cruda, pues luego se deshace. Entonces no hay modo de cómo probar los instrumentos. Entonces, probablemente cada vez que nos encargamos tenemos que hacer 2 o 3 piezas. ¿Por qué? Porque si nos sale una, pues ya la hicimos. Pero no hay modo. Entonces, si logra ver, ya se empieza. Empieza como a caerse un poquito, miren, ¿ya ven? Se empieza a deshacer. Entonces llega a tal grado que se deshace la pieza. Entonces, bueno, todo. Entonces no hay modo de cómo probarla, esas piezas. Entonces, miren, poco a poco va llegando el barro y se empieza a hacer un poco más débil. Entonces no hay cómo probarlas. Entonces ese es el trabajo. Entonces ahí es donde viene parte de las investigaciones. Ahora te voy a mostrar cómo es un diafragma. Muchos me dicen, oye, ¿cómo es un diafragma? Ahora te voy a decir. Este es un diafragma, supuestamente es el diafragma que todo el mundo nos muestra o que muestra. Supongamos, aquí pues ya lo sabemos leer, como, bueno, en este caso ya sabe leerlo como es, cómo va a ir el silbato y ya más o menos sé qué sonido me va a dar. Pero normalmente cuando lo vemos así dice uno, híjole, bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿Por dónde empiezo? Veo que tiene la bolita. ¿Cómo hago la Acá, bolita? ajá, veo que tiene acá, pues así, no, no es esto. Aquí lo que estamos hablando, este es un silbato maya. Bueno, lo que habla acá que es el silbato, es un silbato maya. En la parte de acá llevamos lo que es la sordina. No, esta parte de acá pequeña, se puede decir que es la sordina y lo que tiene el tubo de resonancia. El de acá es el conducto de aire y este es un silbato de muelle, tiene que ser un silbato de viento. Sí, porque aquí nosotros, bueno, ya conozco cómo es el diafragma, entonces este es el diafragma de un silbato de viento, este es. Pero hay que saberlo leerlo y hay que saberle darle los grados para sacar el sonido. Y nos va a dar un sonido muy similar al instrumento de multifuncional por el tubo que tiene. Nada más que aquí lo interesante que tiene un hoyo de digitación. Entonces en este sí hay que experimentar. Hay otras flautas que también son mayas que tienen el mismo sistema, pero acá se tiene que investigar si es de viento o es una flauta normal, porque hay también. Prácticamente es lo mismo, nada más que aquí los cortes de acá es diferente. Entonces son los diafragmas, entonces hay que saber más o menos leerlos para poder sacar las piezas. Y créeme que ese es uno de los más fáciles. Sí, es uno de los más fáciles. Aquí esto es lo mío. ¿Sí? Tu caja de los deseos. Sí, es que todo lo que vaya, todo lo que está aquí. Esta piecita es la que me acompañó, esta me la regalaron y con esta fue con la que empecé, con esta, mire, todavía está bien. Bueno, no me la he acabado, pero no te la voy a mostrar. ¿Viene siendo como un cuarzo? Es un cuarzo, A mí me gusta trabajar mucho y pigmentar mucho en cuarzo. No me gusta pigmentar, no me gusta bruñir con metal, porque el metal opaca, porque se puede bruñir con cualquier cosa, que sea con metal o con una cañita, con cualquier cosa. Pero no me gusta. Bueno, ¿cómo se bruñe? Muchos me han preguntado, oye, pero ¿cómo bruñes? Hay varios tipos de bruñido, hay varias técnicas. Que le digo que aquí todos los días tengo que aprender algo nuevo. Es necesario porque parte de ello es la práctica que yo voy adquiriendo todos los días. Es una práctica, es un conocimiento que no tengo nadie quien me haya enseñado. Entonces es lo que yo digo que parte de ahí es el amor que le tiene uno al trabajo, al arte, a la tradición y a la cultura, ¿verdad? Investigar. Y ahora me doy cuenta que sí se puede investigar y sí se pueden crear cosas, aunque no tengamos información alguna. Simplemente hay que ponerle un poquito de más empeño y amor a lo que hace uno. ¿Sí? Muchos me dicen, bueno, ¿cómo bruñes? Hay diferentes técnicas. La más fácil es cuando están en estado de cuero. Las piezas cuando no están ni crudo, no está ni seco, ni aguado. A ver si no me pasa de este estado. Todavía les falta. No están muy frescas todavía. Vamos a ver. Bueno, supongamos que es esta. Se pinta de esta manera acá así. Normalmente, ahorita no tengo a la mano, pero se le aplica baba de nopal. ¿Para qué la baba de nopal? La baba de nopal sirve como si fuera para que resbale el barro, la piedra. Entonces lo que hacemos o sustituimos
En este momento vamos a sustituirlo con un poquito de diésel. El diésel sabrá que sí nos agarra muy bien. Entonces, vamos a hacer así de esta manera. Esto nos va a servir para que la piedra deslice y no levante el brunido. Normalmente esto se hace con baba de nopal. Vamos a empezarle de esta manera. Vamos a ver, se puede decir que es como los arbolitos. Vamos a ver por dónde va la veta para que no nos guiemos. Entonces este va así, entonces vamos a empezar así. Es suave, no es muy fuerte porque si lijamos si lo tenemos muy fuerte se Rompe. empieza a levantar el engobe. De esa manera se empieza. Cuando es en estado de cuero es un poquito más fácil. El barro está más, pues sí está durito, pero se presta más para bruñir que cuando está en este estado. Entonces hay que bruñirlo. Y ya depende mucho el acabado que le quieramos dar, porque hay unos que nos piden un acabado espejo. Hay unos que les gusta un acabado, la mayoría le gusta semimate. Entonces aquí ya empieza uno a trabajar. Ya se brilla. Entonces ya depende mucho el brillo que quieran trabajar. Así es como se va bruñendo. Así se va bruñendo poco a poco. Si queremos más brillo, dejamos que se seque un poquito más el engobe y se le pasa un ligero trapo a modo de que, como quien dice, se opaque de vuelta. De esta manera supongamos que se opaca de vuelta y vuelve la segunda bruñida. ¿Ve? Empieza a sacarle más brillo. Entonces todo esto hay que hacer a las piezas cuando nos piden. Y ya que se le ven las rayas y todo eso, estas rayitas desaparecen a la hora de la cocción. Obvio, sí tienen que tener la huella, ¿verdad? Porque pues se le está sentando la piedra. Pero digamos que se desaparecen a un 80%. Okay. Entonces, se da cuenta, este es un acabado. Este es un acabado totalmente espejo, le dimos. Y eso es lo que hace lo que se le engobe. Entonces, hay otras técnicas, hay infinidad de técnicas. Acá yo tengo que estar experimentando todos los días con muchas técnicas. Aquí todos los días se aprende algo. Todos los días aprendo algo y lo que hago también trato de transmitirlo. Entonces, por eso que a muchos les gusta lo que Sí, es hermoso tu trabajo. lo que es mi trabajo. Digo que nos faltó la parte de la cocción, también es mucho más interesante la parte de la cocción porque es donde se le dan los terminados a las piezas. Pero dentro de esta pequeña explicación que les dije, que les comparto a ustedes, va lo más básico para hacer este tipo de piezas. Estamos aquí en el taller de... ¿Cómo te llamas? EGCAT. El taller es EGCAT, yo soy Daniel. Daniel. ¿Ese nombre tú te lo pusiste? Sí, mira, el nombre de EGCAT, todo es algo así medio raro. Mi nombre es Daniel Sánchez. EGCAT le puse al taller porque al final de cuentas utilizamos viento, aire. ¿Qué es lo que significa en lengua náhuatl? EGCAT, ¿qué significa viento? Señor del viento. Por eso es que le pongo al taller EGCAT. Y Sánchez porque es mi apellido Sánchez. Pero mi nombre es Daniel. Okay. Es una enciclopedia de todo esto que hace. Ya vimos que todos los días él aprende algo nuevo. Tiene información por todos lados. Y aquí están algunas de las piezas que hace. Muy maravilloso trabajo todo esto. Voy a mostrarles unas piezas para que conozcan una parte más de lo que es mi trabajo, de lo que vivimos y trabajamos todos los días en ello. Vamos a las emblemáticas, la otra de Tecaslipoca o Capitzayi.
que esa le llamamos flauta de Tecatlipoca. Vamos a mostrarles lo que es las flautas dobles. Sí, pues muchas gracias por recibirnos aquí en tu taller. Pues los invito a que vengan. ¿En qué parte Estamos está? aquí en Amozoc, muy cerquita de Puebla. Y pues ya sabemos que Daniel está dispuesto a recibirnos aquí en su taller y mostrarnos todo lo que hace. Y pues yo les recomiendo que si pueden que vengan porque realmente es muy sorprendente todo y se lleven algo. Tienes redes sociales, ¿verdad? Sí. Estamos en el Facebook, ahí, por ahí los vamos a poner donde está. Ajá, se Para pueden que- contactar contigo por Sí. si quieren alguna Sí, claro que pieza. sí, se pueden contactar conmigo. En mis redes ustedes la tienen, el teléfono también lo tienen. Ujú. Por teléfono, personalmente yo los atiendo. Entonces, por ese lado, por teléfono, es directo conmigo. ¿Nos podrías tocar, bueno, ¿cómo se dice? Mostrar. Este caracol, Sí, el este caracol. cocoli, es una ocarina grave, sonido de grave. Nada más que no le ponemos el sonido del caracol. Ya traté de sacárselo una vez, pero como que no fue tanto de mi agrado. Entonces, por eso es que no decimos así sonido de caracol. Sonidos. Hermosa. Es muy hermosa. No, pues gracias, ahorita vamos a ver qué nos llevamos y los esperamos aquí en el taller. Ok, hasta pronto.